La ciencia ha comprobado que el hombre en promedio, solo puede resistir entre 3 y 5 días sin beber agua. Es lo máximo que el hombre puede resistir sin tomar al menos un sorbo de agua. Luego de esos 5 días, hay algún que otro caso que ha llegado hasta 12, pero la mayoría a los 5 días termina muriendo, termina cediendo, morirá. Es por eso que el agua es el recurso fundamental para el hombre, ¿verdad? ¿Alguna vez tuvieron sed? Mi papá siempre hacía este engaño. En realidad nunca tuvieron sed. Cuando alguien tiene sed, verdaderamente se le hincha la lengua, contaba él, empieza a tener hasta alucinaciones, porque de verdad tiene sed. Nosotros sentimos la sensación de que el cuerpo nos está pidiendo agua, pero eso ni siquiera se asoma a lo que significa tener verdadera sed. La verdad es que el hombre no encuentra solución para un problema, que es que el día que se acabe el agua en la tierra, se acaba la vida. Lamentablemente tampoco se dispone a dejar de contaminar, ¿no? Con lo cual haría que los recursos naturales continúen haciendo su trabajo y por ende sigamos teniendo agua. Por eso es tan preciada nuestra tierra, porque abundamos en ese recurso que es limitado. Y tanto abundamos que dejamos las canillas abiertas, llenamos las piletas, ¿no? Lo malgastamos a veces, porque creemos que vuelve. En realidad es un recurso limitado el agua. Y no voy a hablar de ecología esta mañana, créanme. Pero la ciencia está intentando encontrar soluciones. La NASA, cada vez que puede, envía sondas a algún que otro planeta para verificar si ese planeta, ¿qué tiene? Es lo único que busca la NASA, agua en otro planeta. Encuentran un planeta y lo primero que analizan es si hay alguna posibilidad de que esa estrella, que ese planeta tenga algún vestigio de que hubo o hay un poco de agua. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso limitado y en algún momento se acabará. Afirman siempre que si hay agua, ¿qué hay? Si hay agua, hay vida. Y es que la vida es imposible sin agua. Decirle al que está al lado tuyo, la vida es imposible sin agua. Y así como la vida resulta imposible sin beber agua, sin que haya agua, también es imposible que haya un cristiano que no ore. Que haya vida en un cristiano que no tenga oración. No es posible la vida cristiana, la vida del creyente sin oración. Y esta es tan indispensable para nuestra vida espiritual como el agua lo es para nuestro cuerpo. Es decir, yo quiero orar porque el orar es mi agua. Orar es mi agua. Sin la oración no podríamos resistir ni un corto rato sin caer. Sin orar no hay forma en que resistamos a la tentación. Sin orar no hay forma en que obtengamos la victoria. Como se dan cuenta, el tema de este mes, febrero, es la oración. Y el título de este mensaje es Oración, el agua del creyente. Ahora, voy a intentar resumir porque se nos ha ido la mañana, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? La oración es un diálogo íntimo con Dios. Ni más ni menos que relacionarnos con Él a través de la comunicación y a través de las palabras. Dios le dio al hombre
esta capacidad de desarrollar el habla, de poder hablar, que no tienen otros animales, excepto los loros, ¿no? Los loros hablan, pero en realidad ellos repiten. No tienen la capacidad de razonar sus palabras, ni de saber de qué está hablando. Si bien gran parte de los animales pueden comunicarse, sobre todo los mamíferos, de diferentes maneras, haciendo diferentes ruidos o haciendo diferentes gestos, no es la palabra, pero pueden comunicarse. Solamente el hombre tiene la capacidad de razonar y hablar. Y eso lo diferencia, lo destaca, y sobre todo, como el Señor nos dijo en el huerto del Edén, nos hace señores, nos hace enseñorear sobre los otros. ¿Por qué tenemos esta capacidad que nos destaca? Si ustedes se ponen a pensar, todos los animales hacen lo mismo, ¿no? No quiero ser muy explícito. Caminan, corren, comen y lo demás. Usted también, ¿no? Ay, no, yo no. Todos, ¿verdad? Pero el resto, nosotros no somos animales, somos creación de Dios formados por su mano, a diferencia de los animales. Pero nosotros hacemos lo mismo que los animales, nada más que también pensamos y hablamos. Y eso nos diferencia. Eso nos diferencia. Eso es lo que ocurría en el huerto entre Dios y Adán. Él se paseaba por el huerto y Dios hablaba con él. Y Adán hablaba con Dios. Y se comunicaban, tenían diálogo, tenían comunión, caminaban, paseaban juntos. El Señor de repente le tocaba la puerta de Adán y le decía: Adán, me vengo a tomar unos mates con vos. ¿Pusiste la pava? Porque quiero charlar un ratito. Hay un par de animales que están ahí rebeldes, tenés que ir a ponerle, a darle con la varita. Ese era el diálogo que Adán tenía con Dios, una comunión, de manera que Dios, de hecho, nos creó para eso. Él quería tener una familia. ¿Qué haces si no es hablar con la familia? ¿No? Bueno, hoy, lamentablemente, hay un aparatito que nos interrumpe muchas veces ese diálogo, esa charla, esa conversación. Hay varios aparatos, ¿no? Hay uno más grande, en la tele, después está el teléfono, o cuando uno va a comer afuera. Antes zafábamos cuando íbamos a comer afuera, porque ahí no podíamos mirar la tele, había mucho ruido. Pero ahora ni ahí, porque tenemos el celular, así que si no la estamos mirando la tele, la pantalla grande, estamos mirando la pantalla chica, entonces sí, interrumpimos el diálogo. Hay algo que impide el diálogo entre nosotros. Pero lo peor es que hay algo que impide el diálogo entre Dios y nosotros. Comunicarnos con Dios, hablar con Dios, tener relación con Él, poder charlar lo que me pasa, poder contarle, poder escucharlo, poder saber qué Él piensa, poder entender qué Él quiere para mi vida, poder dialogar. Eso es orar. Y es algo que lamentablemente cada vez se hace menos. La oración es volver a charlar con Dios. Y saben que la oración es algo que Jesús restauró en la cruz. Es la capacidad de poder comunicarnos con nuestro papá. Antes no podíamos. El pecado nos había separado de tal modo que rara vez alguno que otro que se había desafiado a ser santo y andar en rectitud delante de Dios podía tener diálogo con Él. Lo vemos en la palabra: Moisés, Abraham, algunos que habían, incluso antes de la ley, incluso después de la ley, David y otros tantos pudieron charlar con Dios. Otros pudieron solamente escuchar su voz y no dialogar. Pero nosotros podemos decirle que está al lado tuyo: vos podés hablar con Dios. Porque Jesús, decirle, porque Jesús te volvió a abrir el camino hacia Dios. Jesús volvió a darnos esa posibilidad de tener un diálogo con Dios, una comunicación con el Padre. Y si no tenés comunicación con tu papá espiritual, con Dios, con el que te creó, con el que te formó, con el que dio
a su Hijo para que puedas tener esa relación nuevamente, entonces yo te invito a que vuelvas a invitar a Jesús a tu corazón. A que lo hagas esta mañana, que no lo demores, que puedas decirle: Jesús, yo quiero que entres en mi vida nuevamente. Yo quiero que hagas tu trabajo en mi ser. Te pido perdón por mis pecados y te pido perdón por alejarme de mi Padre. Una vez más. No te lo demores. Así de sencillo y simple es hablar con Dios. Sin duda, la oración es aquello que nos lleva al éxito, a los logros. La oración es lo que nos lleva a avanzar a la madurez espiritual. La oración es lo que hace que la unción venga sobre nuestras vidas. La oración es la que trae el avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Saben? Me llama la atención, todos queremos el avivamiento, ¿verdad? Si bien es una palabra que en la Biblia no aparece, avivamiento, pero no importa. Queremos, lo entendemos que es un avivamiento, entendemos que es un mover especial del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren el mover especial, el avivamiento de Dios sobre esta ciudad? Arrodillate. Porque no hay un avivamiento que no haya comenzado con el celo por la oración. No existe. No existe en el mundo un avivamiento que no haya empezado porque dos o tres, al menos dos o tres, decir yo quiero ser esos dos o tres. No me convencieron. Yo quiero ser esos dos o tres. Yo quiero ser mucho más que tres. Que incline sus rodillas y clame por la salvación, por la santidad y por el mover del Espíritu Santo. Así comienzan los avivamientos, porque hay algunos que empiezan a orar. No hay forma en la que el avivamiento llegue si no es por la oración. No es algo que se hace solamente cuando uno está enfermo, ¿no? Que a veces oramos. A veces oramos cuando hay alguien, ni siquiera cuando nosotros estamos enfermos. Oramos cuando está enfermo un amigo, un familiar. Pero lo que primero hacemos cuando nosotros estamos enfermos es llorar. Es correr al médico. ¿No? Algunos que ni siquiera eso, pero ni ora. O no es algo que hacemos solamente cuando estamos en problemas o estamos siendo atacados por el diablo. No es algo que se hace solamente cuando queremos que Dios haga algo por nosotros. La oración es mucho más que eso. Y ¿saben qué? Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos de orar. Por eso Él nos mandó a orar sin cesar. Jesús, reunido con sus discípulos, le contó una parábola en Lucas capítulo 18. Y dice el título de esa parábola, o mejor dicho, los primeros párrafos de esa palabra, Jesús habló sobre la necesidad de orar a veces. Cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo o cuando quiero más dinero. No, dice, ¿cómo? A ver si lo decimos juntitos. Siempre. Siempre, y dice, y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Ahora, a mí me llama la atención, ¿qué es lo primero que nos pasa cuando no estamos del todo bien? Digo, cuando no estamos del todo bien, por no decir que cuando estamos mal, ¿no? Cuando no estamos del todo bien, que por ahí me pasa alguna circunstancia, o estoy en un problema, o estoy en el valle, o estoy en el desierto, lo primero que el diablo afecta, ¿qué es? La oración. Lo primero que el diablo apunta es a tu diálogo con Dios, a tu comunión con Dios. Porque lo que él está intentando es que vos no tengas diálogo con Dios. Lo primero que se cede en nuestra vida espiritual, cada vez que estamos en circunstancias difíciles, es nuestra oración. El diablo apunta ahí. El enemigo apunta ahí, porque cuando corta eso, corta el flujo de bendición a tu vida. Cuando corta la oración, corta la restauración para tu vida. Cuando corta la oración, corta tu victoria. Aquellos que se pueden sobreponer a esas circunstancias y en medio de ellas inclinarse y orar a Dios son aquellos que salen a victoria.
son aquellos que pueden tomar la victoria de Dios y hacerla parte de su vida. Son aquellos que se resisten en la tentación. Son aquellos que tienen sanidad. Son aquellos que se mueven en el poder del Espíritu Santo para libertad y para libertad propia y de otros. Entonces, cuando el enemigo nos ataca y lo primero que intenta hacer es cortar nuestra comunión con Dios y nos dice, no, la verdad, no tengo ganas de orar. ¿No lo han dicho? ¿No lo dijeron nunca? No tengo ganas ni de orar. ¿No lo dijeron? Yo solo lo digo. No diga amén, ¿eh? No. Así sea, no. Pero de verdad, ¿qué nos pasa? Lo primero que afecta al enemigo es la oración. Lo primero que decimos es, estoy tan mal, estoy tan amargado, tengo tantos líos que no tengo ni ganas de orar. Lo peor de todo es que sabemos que tenemos que orar. Y sabemos que cuando oramos y vamos a Dios, encontramos la solución, pero no tenemos ganas. No tenemos ganas. Se nos van. Y es lo que el enemigo está planificando. El plan del enemigo es cortar el diálogo. Es cortar el diálogo con Dios. Cortar la oración. Porque sabe que cuando uno de sus hijos ora, Dios no puede resistirse. Dios no puede resistirse a tu oración. Él te creó para eso. Él te formó para eso. Él quiere hablar con vos y quiere que vos le hables a Él. Cuando vos te inclinás, cuando nosotros nos inclinamos, clamamos a Dios y oramos. Y el diálogo empieza a fluir y el diablo sale corriendo. Hay uno que dijo amén. Pero es lo primero que el enemigo ataca, y si es lo primero que el enemigo ataca, es lo último que tiene que ganar. Porque si es lo primero que él le ataca, es porque sabe que ahí está la clave para derrotarte, para matarte, para robarte y destruirte. ¿Lo vas a dejar? Hay que orar más entonces. Ahora voy a resumir el mensaje esta mañana. Dejaré para el domingo que viene la mitad de él, pero quiero hablar de qué es la oración, o mejor dicho, del poder que se manifiesta a través de la oración. Esa agua que es la oración para nuestras vidas. La oración es el recurso más grande que la iglesia tiene. Es decir, la oración es el recurso más grande que tengo. Es la fuente del poder más grande que tenemos, que está disponible para nosotros los hijos. Ustedes dicen, no, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo al cual me acerco mediante la oración. La oración es la forma en la que nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros. La oración es el medio por el cual cada creyente puede desatar el poder de Dios. Usted desata el poder de Dios mediante la oración. Lo voy a repetir. No me gustó. Usted desata el poder de Dios mediante la oración. La Biblia dice que todo lo que vos ates en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Y que todo lo que vos desates en la tierra ya ha sido desatado en los cielos. ¿Cómo lo haces? Orando, pidiendo, buscando, llamando. Es la manera en la que nos comunicamos con Dios, es la manera en la que movemos la mano de Dios, es la manera en la que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras familias, en lo que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Wesley, en su libro Tocando el Mundo a través de la oración, dice que hay al menos 7 elementos que tienen que ver con el poder de la oración. Yo quiero enumerarlos rápidamente y ya terminar, porque hoy tenemos un culto especial y el Espíritu Santo ya le dio de sobra a usted, ¿verdad? ¿Verdad? Así que esto es yapa, es decir, lo que viene es yapa. El poder que se manifiesta en la oración es el poder de hacer contacto con el trono del cielo.
Usted cuando ora, no está orando con el que está al lado o con él. No, usted se acerca al trono del cielo. Por eso el Señor nos enseñó a orar en Lucas 11:2, y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Usted ora y su dirección de la oración va al cielo. Es la única posibilidad que tenemos de entablar relación con el cielo. El poder del cielo que se manifiesta. Y el poder de la oración es poder nosotros hacer contacto con el cielo. ¿Cuántos quieren tocar el cielo? ¿Cuántos quieren tocar el cielo? Ore. El otro poder es el poder de ser un socio de Dios. Yo quiero ser socio del Señor. ¿Cuántos quieren ser socios de Dios? Mire, el Señor hablando de la mies, ¿no? Le dice en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Señor. Dios. Dios es el Dios de la mies. Él es el Dios de tu vida. Es como lo mismo que decirle, Señor, Dios, ayúdame en este negocio que es tuyo. ¿Por qué te va a ayudar? Si es de Él, hacete socio de Él en la oración. El poder que se desata en la oración es que vos te haces socio de Dios en Él y Dios es el socio tuyo. Si a vos te va bien, a mí me va bien. Si a Él le va bien, a vos te va bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? El Señor dice, oren por la mies, que envíe obreros a la mies, que es de Él. Nos pone a nosotros a orar por algo que es de Él. Lo mismo es tu vida. ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? ¿De quién es tu vida? Yo no lo voy a repetir hasta que me contesten todos. ¿De quién es tu vida? Entonces, orá para que te vaya bien. Hacete socio del Señor en tu vida. Que te vaya bien. Que envíe obreros, que envíe personas, que envíe recursos, que envíe lo que necesites. Porque Él es socio tuyo. El otro poder que se manifiesta es el poder para resistir y vencer a Satanás. Ahí vemos a los derrotados todo el tiempo, ¿no? Que andan en debilidad todo el tiempo, que caen en las tentaciones una y otra vez. Oren más, busquen más a Dios, comuníquense más con Dios, porque el poder para resistir al diablo está en la oración. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, si vos no estás orando, velando, buscando a Dios, entonces el enemigo viene y te devora, te come, te mata. Pero si estás buscando, velando, en oración, el enemigo no puede. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. De esa manera, someterse a Dios es estar en una vida de oración. Y ese es el poder que se manifiesta en tu vida. Cuando estás en oración, el diablo sale corriendo. Amén. El otro poder que se manifiesta a través de la oración es el poder para trascender las leyes naturales. Juan 10:32 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas si las hago, aún no me creáis a mí. Creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y qué hacía Jesús después? Caminaba sobre las aguas. Imposible. No. ¿De verdad? Hay una ley natural que dice que no. Sanaba leprosos. ¿En serio? Posta. Resucitaba muertos. Después de días. Porque por ahí alguno, viste, que resucite a los 3 minutos, está bien. Después de días. ¿En serio? Está en la Biblia. ¿Lo leyeron? Si no lo leen, Juan capítulo 11. Cosas sobrenaturales.
rompiendo las leyes naturales. Es nuestra forma. Lo que nosotros, la Biblia dice que cosas mayores que Él hizo, nosotros haremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero. Ahí anda alguno orando por algún enfermo y se le sana. Algún otro por algún muerto y resucita. Y eso es porque le creen a Dios y pueden quebrantar las leyes naturales a través de la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El otro poder que se manifiesta a través de la oración es el poder para recibir la asistencia de los ángeles. ¿Usted sabe que tiene ángeles asignados por Dios? ¿Usted sabe eso? Usted tiene ángeles que le guardan. La Biblia lo dice. Y usted tiene que aprender. Mire, 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Está hablando de su siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí un monte que estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este estaba preocupado porque no veía el ejército que lo acompañaba, veía al que lo enfrentaba solamente. Entonces Eliseo, que podía ver quiénes eran los que estaban alrededor de él, dijo, vamos a orar para que veas. Los ángeles están con vos. Los ángeles pelean por vos. Los ángeles están aquí, entre nosotros, para ministrarnos. Y nosotros a través de la oración, ¿a quién? ¿Al ángel? No, no le oramos a los ángeles. Oramos al Dios que gobierna a los ángeles. Cuando oramos a Dios, los ángeles actúan a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Lo puede ver también en Hechos, capítulo 12. El poder para mover montañas. Wow. Zacarías, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Delante de quién? ¿Usted sabe quién era Zorobabel? No. Zorobabel era un gobernador puesto por los reyes de Persia o Babilonia para gobernar sobre el pueblo de Israel cuando los envió de nuevo a la tierra, a su propia tierra. Zorobabel fue quien empezó a construir el templo, a reconstruir el templo, el segundo templo. Pero el Señor le está dando una palabra tremenda a Zorobabel, porque Él dice, los montes, ¿quiénes son? No delante de Dios, sino delante de ¿quién? De un hombre, delante tuyo. ¿Quién es ese monte que se para delante tuyo? Dice, será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Aleluya. Cuando usted empieza a orar, cuando empezamos a clamar, cuando empezamos a agradecer, cuando empezamos a vivir en la gracia de Dios, vos podés correr los montes o hacerlos llanura. El último poder que se manifiesta es el poder para bendecir. Vos sos influencia. Decirle que está al lado tuyo, cuando vos orás por otro, la bendición de Dios viene sobre él. Vos sos quien puede edificar o arruinar. Tus oraciones, tu oración. Por eso hay que tener cuidado también con la forma en la que oramos, porque hay poder en nuestra oración. Cuando oramos, estamos mandándole un mensaje a Dios y queremos recibir también su respuesta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir respuesta de Dios? Dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, yo responderé mientras aún hablan. Yo habré oído. Voy a leerlo de nuevo. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo
habré oído. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios está esperando que su pueblo ore. Dios está esperando que vos te inclines delante de Dios y clames a Él para Él responderte. Dios no te clava el visto y no te responde. Dios siempre te clava el visto y te responde al toque. No te deja esperando ni te deja pagando como algunos tienen por costumbre. Dios siempre responde. No dejes que el enemigo corte tu diálogo con Dios. Porque cuando Él corta eso y vos lo dejás, estás arruinado. Lo bueno es que siempre hay tiempo para volver a Él. Siempre hay tiempo para decir, Señor, acá el enemigo está queriendo cortar algo que vos querés hacer con mi vida. Yo oro y clamo a vos para que tu bendición y tu protección y todo lo bueno del cielo venga sobre mi vida, desatando el poder de Dios, desatando el poder de Dios, desatando la autoridad de Dios sobre nosotros, entregándole el dominio a Él. Eso es orar. Y es lo que tenemos que hacer. Yo quiero, miren, tengo 5 hojas más para predicar. Lo dejo ahí. El domingo que viene la seguimos. Pero empiece a notar cada vez que el enemigo intenta cortar su diálogo con Dios, cada vez que vienen esas ganas de no orar, o si quizás hoy estás notando que no estás orando. Yo no quiero, bueno, lo voy a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a agachar todos nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Y quiero preguntarte si no estás teniendo ganas de orar. Levanta tu mano. Si te está pasando que no estás pudiendo relacionarte con Dios por X motivo, si estás teniendo problemas para relacionarte con Él. Y cuando digo orar no me refiero a Señor, te doy gracias por estos alimentos, te pido que lo bendiga en tu nombre Jesús, amén. Cuando digo orar no me refiero a cada vez que te acostás o te levantás, que eso lo hace cualquier religioso. Cuando digo orar me refiero a tener comunión íntima con Él. Cuando digo orar me refiero a poder constantemente estar delante de Él, presente en oración, y que Él esté al lado mío cada momento hablándome. Si te está faltando eso, yo te animo a que levantes tu mano, no para que nadie la va a ver, solamente estoy yo aquí, pero solamente Dios está aquí. Cerrá tus ojos y delante de Dios estás. Decirle, Dios, habla con Él ahora. Vamos a agarrar el rompehielos y vamos a romper el hielo que se formó en tu corazón para no orar. Decirle, Dios, yo hoy me arrepiento y vuelvo a ti. Yo hoy, Señor, te pido perdón porque sé que lo mejor de la vida es poder estar en comunión con vos. Yo hoy te pido que vuelvas a mí con esa sed, con esa hambre, con ese deseo inagotable de estar en tu presencia, de hablar con vos y de escuchar tu voz. Señor, yo me propongo estar constantemente contigo en comunión a través de la oración. Y en el nombre de Jesús le digo al diablo y a todas sus huestes que no podrá tocar mi comunión con vos, que no podrá cortar mi flujo de oración hacia Dios, hacia el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Baje su mano. Quiero decirle algo un poquito más. Solamente un instante más. Debemos ejercitarnos en la oración. Decirle que está al lado tuyo, ¿cómo andás de ejercicio? Más o menos, ¿no?
Yo más menos que más. Pero debemos ejercitarnos en la oración. Y digo ejercitarnos porque la oración es un ejercicio. Es un ejercicio diario. Y a veces en la carne y en tus ganas, y es el plan del diablo, no van a querer que lo hagas. Se van a oponer. Van a oponerse a que te acerques a Dios. Pero tenés que dejar que su Espíritu tome el control de tu ser y someter tu voluntad para poder orar. Y es un ejercicio porque a veces al principio el ejercicio cuesta. Requiere voluntad. Decirle que está al lado tuyo, requiere voluntad. Es solo al principio. Requiere fuerza de voluntad, es solo al principio. Después ya el cuerpo te lo pide, ¿no? No sé si acá hay alguno entrenado. Parece que no. Pero la verdad es esa. Yo como ex profesor de educación física se los puedo decir. El cuerpo después te pide. Y así es la oración. Una vez que entraste y empezaste a ejercitarte en ella, te lo va a pedir tu espíritu, estar en comunión con el Espíritu de Dios. Y eso va a darse naturalmente, pero al principio requiere voluntad. Al principio requiere intención, deseo y fuerza. Por eso debes ejercitar la oración. Debes orar para alcanzar a ser y ser lo que Dios tiene para vos. Es prácticamente imposible ser cristiano y no orar. Así que empecemos a clamar, empecemos a orar. Ser cristiano y no orar es como ser un soldado sin un arma. Es imposible. Así que yo te animo a hacer una declaración ahora y que esta declaración sea un compromiso con Dios, entre Dios y vos. Entre vos y Dios, mejor dicho. Esa declaración dice: yo me comprometo, si querés hacerlo, hacelo conmigo. Yo me comprometo a ejercitar mis oraciones, a ejercitar mi vida de oración. Yo me comprometo delante de Dios a apartar el tiempo que sea necesario para estar con mi Dios y orar, para que su poder se manifieste en mi vida. Amén. Amén.